Hola a todos, muy buenos días, qué gusto saludarlos y de tenerlos de nuevo aquí. Somos la comunidad cristiana del Rey del Itagüí y este es el servicio dominical. Vamos a iniciarlo escuchando la palabra de Dios. Vamos a leer el Salmo 119 del verso 1 hasta el 8. Así que acompáñenme con esta lectura. Salmo 119. Dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón los buscan. Jamás hacen nada malo, sino que siguen los caminos de Dios. Tú has establecido tus preceptos para que se cumplan fielmente. Cuánto deseo afirmar mis caminos para cumplir tus decretos. No tendré que pasar vergüenzas cuando considere todos tus mandamientos. Te alabaré con integridad de corazón, cuando aprenda tus justos juicios. Tus decretos cumpliré, no me abandones del todo. Vamos a orar. Señor, esta mañana te queremos dar gracias por permitir que podamos acudir a ti, Señor, que podamos tener la libertad de acercarnos a hablarte confiadamente, Señor. Gracias por este día, Señor. Gracias por este servicio y te pedimos que no nos abandones, que podamos estudiar tu palabra, que tus mandamientos queden grabados en nuestro corazón y que nos lleves a caminar en obediencia a ti, Señor. Que llevemos una vida en rectitud, dándote la gloria y la honra a ti. Que esta predicación del día de hoy, Señor, toque nuestro corazón, nos lleve al arrepentimiento y nos lleve hacia ti, Señor. Te entregamos este tiempo, Señor, para que tú nos guíes con tu Espíritu Santo y nos des el entendimiento necesario para que esta palabra cambie nuestras vidas y nos podamos aferrar a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, y antes de pasar al tiempo de adoración, quiero recordarles que también tenemos escuela dominical, así que también los niños para que estén presentes. Ahora vamos a pasar el tiempo de adoración, así que dispongan este tiempo para adorar al Señor. Bienvenidos. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Estando atribulados, pero nunca derrotados, y perseguido hoy, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy, en su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, el gozo viene en la mañana. Oh, cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén.
Bueno, Señor, te damos gracias, infinitas gracias por esta mañana, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, por todo aquello que ha ocurrido, tanto lo humanamente bueno como lo humanamente malo, porque confesamos que tú eres un Dios sabio, que tú eres un Dios omnisciente, que tú eres un Dios que tiene todo bajo su control y su dominio. Confesamos que tú eres nuestro Rey, nuestro Señor, el Señor de nuestras vidas, y en ese sentido queremos confesar nuestro corazón ante ti, sabiendo que nosotros muchas veces hemos dudado de ti. Sabemos que muchas veces no hemos creído, no hemos tenido fe en aquello que tú harás en nuestra vida, y así como acabamos de cantar, nos olvidamos muchas veces de que aunque estemos perseguidos, aunque estemos tribulados, tú estás con nosotros. Y el gozo viene en la mañana porque ese eres tú, esa estrella de la mañana que nos da gozo, que nos consuela. Gracias, Padre Santo, porque podemos confiar en ti, porque te confesamos como aquel que es providente en nuestras vidas, aquel que es grande, que es fiel, que es amoroso, justo y tierno con nosotros. Gracias, Padre Santo, porque en todo, aún en medio de las situaciones más complejas, tú nos sostendrás. Y te damos gracias por ese sustento que tú nos das, y aún en medio de una pandemia, en medio de una contingencia en donde todo puede estar de pies para arriba y la situación muchas veces se pueda tornar oscura, tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo grande, y por eso, Padre Santo, damos gracias. Y damos gracias por tu permanente sustento, porque hasta aquí tú nos has sustentado. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Ese gozo quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá.
la justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él me sostendrá hasta que le pueda ver, Él regresará, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Señor Padre Santo, gracias, gracias te damos por tu sustento diario, expresado en vida, expresado en amor, expresado en salud, expresado aún en medio de las dificultades que podamos tener en casa, siendo económicas, relacionales o demás. Tú sigues estando ahí y nosotros seguimos estando agradecidos contigo. Y en medio de ese corazón agradecido es que podemos ver que tú nos sigues sosteniendo, de que tu mano nos sigue sosteniendo fuerte, nos sigue tomando fuerte de nuestra mano y tú nos sigues guiando, Dios, hacia donde tú quieres que nosotros vayamos. Te pido, Padre Santo, que nos des un corazón dispuesto también para recibir este momento de palabra, este momento de predicación, y que seas tú hablando a nuestros corazones y que seas tú sustentando nuestros corazones, nuestros ánimos aun cuando estén decaídos. Gracias, Padre Santo, por tu amor, y sé tu Dios glorificado a través de tu palabra, a través de la exposición del predicador. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Iglesia, recuerden conectarse con nosotros a través de las redes sociales. Tenemos nuestro tiempo devocional, la Biblia en casa. Lecturas devocionales basadas en el libro de Primera de Timoteo, de lunes a viernes a las 7:30 de la noche por nuestro canal de YouTube. Asimismo, los invitamos a participar de nuestro tiempo de oración por videoconferencia por la aplicación de Zoom, los días martes a las 8:20 de la noche, jueves a las 7:15 de la mañana y sábados a las 7:30 de la noche. También tenemos tiempo de ayuno y oración por WhatsApp los sábados de 8 de la mañana a 11. Y nos vemos nuevamente en nuestra celebración dominical a las 10 de la mañana por nuestro canal de YouTube, El Redil de Itagüí. Canasta de amor. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Juan 6, 32 al 35. Hoy más que nunca debemos ser generosos y compasivos los unos con los otros. Damos gracias a Dios y a las personas que han tenido los recursos para ayudar a otras familias. Si Dios pone en tu corazón aportar algo de mercado u ofrenda, te puedes comunicar a este número que aparece en pantalla. Bendiciones. Hola, buenos días. En esta mañana yo quiero regalarte un texto muy especial que está en el Salmo 150, donde dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle con la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, conforme a la muchedumbre de su grandeza.
Alabadle a son de bocinas, alabadle con salterio y arpas, con danza, con flautas, con címbalos resonantes, con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe el nombre de Jehová. Es todo, con alegría, con tristeza, con preocupaciones, con un buen estado de ánimo, tal vez sin querer casi ni hablar, con empleo o con desempleo. Alabemos el nombre de nuestro Dios, porque dice la palabra que todo lo que respire alabe el nombre de Dios, absolutamente todo. Y saben que a veces nos cuesta, y más en este momento que estamos en ese tiempo de pandemia donde tal vez tenemos que usar ese tapabocas que para nada nos gusta en la propia casa, que nos toca quedarnos en casita resguardados, que muchos hemos perdido el trabajo, no podemos trabajar como independientes, algunos tienen trabajos y no pueden ir a sus empresas, otros el tema de salud los está agobiando, muchos ya no soportan a sus niños, no soportan a los adultos, es una situación difícil. Pero créanme que el Señor conoce la situación de cada uno de nosotros. Él conoce el sentir, Él sabe qué hay en cada corazón. Y esa será mi oración esta mañana. Que todos, a pesar de las circunstancias, podamos llegar a los pies de nuestro Señor y alabarle con todo el corazón. Y que le alabemos. Porque el solo hecho de respirar, el solo hecho de podernos levantar cada mañana, el solo hecho de poder tener un alimento, de tener un techo, de tener una familia, de tener a alguien a nuestro lado, o tal vez no tener a nadie, pero lo tenemos a Él. Vamos a orar en gratitud de corazón. Señor, muchas gracias porque te podemos alabar, con todo lo que tenemos, a tiempo, fuera de tiempo. Podemos alabarte en medio de la alegría, en medio de la tristeza, en medio de la angustia, en medio del empleo, del desempleo, en medio de tantas situaciones que cada uno está atravesando. Cada uno tiene su propio sentir y lo está viviendo, Señor. Pongo a cada familia, a cada persona que está oyendo esta oración y este tiempo en esta mañana. La pongo en tus manos, Señor, creyendo que tú harás una obra en cada uno de nosotros. Señor, mira nuestro contexto, mira qué estamos sintiendo, cómo estamos. Algunos están cargados que ni siquiera te quieren alabar, algunos ni siquiera quieren reunirse virtualmente, algunos dicen no quiero nada, estoy hastiado, ya no soporto más esta situación. Tú los conoces, Señor. Tú sabes qué situación está viviendo cada uno. Y delante de ti los pongo, Señor. Permite que ellos puedan reconocer que hay que alabarte por encima de las circunstancias, por encima de todo. Señor, gracias por tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ayúdanos a entender que te podemos traer una ofrenda de sacrificio, de olor fragante, a través de la alabanza a ti, oh Dios. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, si tú tienes tu ofrenda, por favor tráela. Y en la parte de abajo te dice dónde puedes transferirla, consignarla. Mientras tanto, te quiero animar a que, como dice la palabra, todos juntos alabemos el nombre de nuestro Señor. Que todo lo que respira, absolutamente todo, alabe el nombre de nuestro Señor. Que pases una excelente semana en la presencia de Dios, pero ve y alaba por encima de las circunstancias. Dios te bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Hola Iglesia, soy Samuel. Hoy les voy a leer en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo del 1 al 14. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre
valeroso, era extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo así y así: ha dicho una mujer que es la de la tierra de Israel. Y le dijo al rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti esas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mismo, a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestidura y dijo: ¿soy yo Dios que maté y di vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrán que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve a lavarte 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, involucra al hombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfán, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se devolvió y se fue enojado. Con sus criados se le acercaron y le hablaron, diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la harías, cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el río Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Amigos, Dios aquí nos manda a obedecer, como Naamán obedeció a Eliseo. Y así Dios manda a personas como Eliseo, que esas personas pueden ser como nuestros papá, mamá, tía o abuelo, o hasta nuestros presidentes. Hay que obedecer, pero más que todo hay que obedecer a Dios. Adiós, chicos. Buenos días, amigos de Redil Junior. Vamos a compartir la canción de Naamán en el río Jordán. Húndete en el río y sanarás de la lepra, le dijo Eliseo a Naamán. Y al río Jordán él se fue. Glup, 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 en el río, glup, 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 se escuchaba en el río Jordán cada vez que se hundía, y pronto la lepra se fue. Si a Dios obedeces y tú le das todo tu corazón, el Señor sacará el pecado y tu vida Él limpiará, Hola chicos del Redil Junior, bienvenidos a nuestro tiempo de enseñanza y aprendizaje de la palabra del Señor. Y Samuel David nos acaba de leer en Segunda de Reyes, capítulo 5, la historia de este hombre llamado Naamán, quien en su hogar se dio cuenta de que padecía la enfermedad de lepra. Y su sirvienta, traída del pueblo de Israel, escucha que el soldado Naamán, su amo, padecía la enfermedad y no tenía cura. Había hecho de muchas formas para sanarla y no conseguía. Dice que ella se le acerca a su amo y le dice que en su pueblo llamado Israel hay un hombre llamado Eliseo que puede orar a su Dios y darle la cura. Dice la historia que Naamán, ¿verdad?, corre a su reino
a su rey de Siria, y allí le da la terrible noticia. Le dice que padece la enfermedad de lepra y que no tenía manera de curarla, pero que su sirviente le había dicho que en el pueblo de Israel había un hombre llamado Eliseo que podía curarle. Y dice que el rey, emocionado y a la vez triste, le dice a Naamán que vaya hasta el pueblo de Israel y lleve estas cartas y pida a buscar a ese hombre llamado Eliseo. Dice la historia que Naamán se va hasta el reino de Israel y le entrega la carta a el rey de Israel. Dice que le pedía, ¿verdad?, que buscaran al hombre llamado Eliseo para hallar la cura. Dice la historia que el rey de Israel se molestó mucho y que decía, ¿acaso soy yo Dios o doy vida que debo salvar a un soldado de Siria? Y llegó a oídos de Eliseo la noticia y le dice a su rey, tranquilo rey, Naamán conocerá al Dios de Israel. Dice la historia, ¿verdad?, que entonces estaba el criado de Eliseo en la casa de Eliseo, y Naamán llega hasta la casa y no encuentra a Eliseo. Y le dice el criado que Eliseo le manda a decir que vaya al río Jordán y allí se sumerja 7 veces en el río Jordán. Dice la historia que Naamán se molestó grandemente con esta noticia, y entonces le dice que por qué tiene que bañarse en el río Jordán si hay ríos mejores en Siria. Y entonces se va Naamán hasta su carro, pero allí, ¿verdad?, su sirviente le dice, amo, pero si el profeta Naamán te ha mandado algo tan sencillo, si te mandara el profeta Eliseo te mandara a hacer cosas más difíciles, no las harías. Y Naamán piensa en eso y decide sumergirse en el río Jordán. Así que chicos, vayan contando cuántas veces debe sumergirse Naamán. La historia dice que son 7 veces. Vamos a ver. Y decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Y cómo quedó Naamán? Sano. Imagínense lo contento que estaba Naamán. Dice la historia que Naamán, ¿verdad?, decía que no había otro Dios como el Dios de Israel. Y dice la historia que él fue hasta la casa de Eliseo a agradecerle, ¿verdad?, por ese milagro tan maravilloso que había recibido del pueblo, de parte del Dios de Israel, y que no había otro Dios como el Dios de Eliseo. Así que chicos, esta historia nos invita a ser obedientes a la palabra del Señor. Nos invita a que, así como Dios envió al profeta Eliseo, que es un mensajero de Dios, Dios también nos coloca acá, ¿verdad?, ahora a personas cercanas a nosotros como papá, mamá, maestros en este tiempo que estamos en casa, y a que les obedezcamos. Y cuando obedecemos, ¿verdad?, Dios nos premia como hizo con Naamán. Dios premia tu obediencia. Así como dice esta palabra, obedece. Es necesario obedecer a nuestro Dios. Hechos 5:29. Chao, Redil Junior. Dios te bendiga. Iglesia, Dios les bendiga, hermanos. En esta hora voy a compartir con ustedes la palabra en Mateo 7, versículos 7 y 8, que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama encontrará.
En este tiempo también vamos a orar por la iglesia de Itagüí, por la familia, por los trabajos de los hermanos que están desempleados, por provisión, por los gobernantes, que les dé sabiduría, por los alcaldes, por el sistema de salud, médicos, enfermeras. Oremos. Señor, en esta hora te doy gracias, Padre. Gracias por cada una de las cosas que tú nos das, nos provees, nos permites cada día, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, Padre Santo. Y en tus manos, Señor, encomendamos la iglesia, Señor. Bendice a cada hermano, bendice, Señor, dale sabiduría y entendimiento. También así coloco a los pastores, a sus familias, Señor, que han sido obedientes, Señor, y están allí, Señor, siempre ayudando, Padre Santo, y obedeciendo la palabra. También así, Padre bendito, te pido por los trabajos de cada hermano, el que esté necesitado, Señor, por provisión, que tú eres el dador alegre, Señor. Esté siempre atento, Padre Santo. Por los gobernantes, Señor, toca estos corazones del presidente, de los alcaldes, Señor, de cada ministro, Padre Santo, que ellos puedan, Señor, tener la bondad, Señor, de ayudar, Señor, a cada comunidad. Padre Santo, así también coloco los médicos, Padre Santo, las enfermeras, mi Dios, que ellos dan todo, Señor, cada día, en estos momentos con esta pandemia que estamos pasando, Padre Santo. Permite que ellos sigan, Señor, ahí y dales descanso, dale fe, Señor, dale paciencia, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, bienvenidos en este tiempo de palabra y de reunión en familia. Y hoy quiero continuar con nuestra serie de exposiciones en el libro de Esdras. Y se me viene a la mente una imagen de mi hijo, de Esteban. Y es que todos los hijos quieren ser vistos. Todos queremos, de hecho, no solo los hijos, todos siempre queremos ser vistos de alguien. Y la imagen es a veces cuando uno sale con Esteban y va a un parque o a una plaza, uno lo suelta y él sale corriendo desbocado. Pero en algún momento siempre de esa carrera, él disminuye la velocidad o frena y mira hacia atrás, esperando a que yo lo esté mirando. Siempre, eso es típico de los niños. Cada vez que ellos corren, en algún momento miran hacia atrás, esperando a ver que su padre los esté viendo y los esté siguiendo. Porque ocurre que si uno hace ese juego, ha pasado, me lo hacían mis papás y nosotros a veces se lo hacemos a Esteban, de que él se adelante y nosotros nos escondemos. Inmediatamente, cuando él se detenga y voltee, si no encuentra a los padres, se desconcierta. Si no encuentra a los padres, él va a voltearse y va a detenerse a buscarlos. Porque todos tenemos la conciencia de que estamos ante un público y que tenemos que actuar ante ese público. Algunos lo hacen de manera correcta, algunos lo hacen de manera incorrecta, pero realmente a ninguno de nosotros nos gusta la idea de estar solos. Queremos ser vistos. Queremos que alguien nos esté observando. Gran parte del problema en nuestras vidas es que definimos muchas veces al público que nos mira de manera errada. El relato de Esdras de hoy trata de esa conciencia y de esa realidad de ser observados por Dios, por la persona correcta, y cómo eso puede cambiar la actitud y puede cambiar la vida de las personas. Quiero invitarte entonces a leer Esdras, capítulo 5, desde el verso 3 hasta el verso 13 del capítulo 6. Es un relato un tanto largo, pero es necesario, porque nos va a ayudar a entender el contexto de esta historia.
Entonces, leo para ustedes, leo en favor de ustedes, Esdras capítulo 5, desde el verso 3 hasta el verso 13, hasta el verso 12 del capítulo 6. Dice así: en ese mismo tiempo, Tatenai, gobernador de la provincia al oeste del río Éufrates, y Setar-Boznai y sus compañeros se presentaron ante los judíos y les preguntaron: ¿quién los autorizó a reconstruir ese templo y restaurar su estructura? Y añadieron: ¿cómo se llaman los que están reconstruyendo ese edificio? Pero como Dios velaba por los dirigentes judíos, no los obligaron a interrumpir el trabajo hasta que se consultara a Darío y éste respondiera por escrito. Entonces Tatenai, gobernador de la provincia al oeste del río Éufrates, y Setar-Boznai y sus compañeros, que eran los funcionarios del gobierno de esa provincia, enviaron una carta al rey Darío, la cual decía, esta es la primera carta: al rey Darío, un cordial saludo. Ponemos en conocimiento de su majestad que fuimos a la provincia de Judá, al templo del gran Dios, y vimos que se está reconstruyendo con grandes piedras y que sus paredes se están recubriendo con madera. El trabajo se hace con esmero y avanza rápidamente. A los dirigentes les preguntamos: ¿quién los había autorizado a reconstruir ese templo y restaurar su estructura? ¿Y cómo se llaman los que dirigen la obra para comunicárselo por escrito a su majestad? Ellos nos respondieron: somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y estamos reconstruyendo el templo que fue edificado y terminado hace ya mucho tiempo por un gran rey de Israel. Pero como nuestros antepasados provocaron a ira al Dios del cielo, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el caldeo que destruyó este templo y que llevó al pueblo cautivo a Babilonia. Pero más tarde, en el primer año de su reinado, Ciro, rey de Babilonia, ordenó que este templo de Dios fuera reconstruido. También hizo sacar del templo de Babilonia los utensilios de oro y de plata que Nabucodonosor se había llevado del templo de Jerusalén y había puesto en el templo de Babilonia, y se los entregó a Sesbazar, a quien había nombrado gobernador. Ciro, pues, ordenó a Sesbazar que tomase esos utensilios y los devolviera al templo de Jerusalén y que reedificara en el mismo sitio el templo de Dios. Entonces Sesbazar llegó a Jerusalén y echó los cimientos del templo de Dios. Desde entonces se ha estado trabajando en su reconstrucción, pero aún no se ha terminado. Ahora bien, si su majestad lo considera conveniente, pedimos que se investiguen los archivos donde están las crónicas de los reyes de Babilonia, para saber si es verdad que el rey Ciro ordenó la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén. Además, solicitamos que se nos dé a conocer la decisión de su majestad con respecto a este asunto. Entonces, el rey Darío ordenó que se investigara en los archivos donde se guardaban los tesoros de Babilonia, y en el palacio de Batana, en la provincia de Media, se encontró un rollo que contenía la siguiente memoria. Aquí está lo que estaban buscando. En el primer año de su reinado, el rey Ciro promulgó el siguiente edicto respecto al templo de Dios en Jerusalén: que se echen los cimientos y se reconstruya el templo para que en él se ofrezcan holocaustos. Tendrá 27 metros tanto de alto como de ancho, 3 hileras de piedras grandes y una de madera. Todos los gastos serán sufragados por el tesoro real. Con respecto a los utensilios de oro y de plata que Nabucodonosor sacó del templo de Jerusalén y llevó a Babilonia, que los devuelvan a Jerusalén y que se pongan en el templo de Dios donde deben estar. Entonces el rey Darío dio la siguiente orden a Tatenai, gobernador de la provincia al oeste del río Éufrates, y a Setar-Boznai y a sus compañeros, los funcionarios de dicha provincia. Y esta es la respuesta de Darío: aléjense de Jerusalén y no estorben la obra de reconstrucción del templo de Dios. Dejen que el gobernador de la provincia de Judá y los dirigentes judíos
reconstruyan el templo en su antiguo sitio. También he decidido que ustedes deben prestarles ayuda, sufragando los gastos de la reconstrucción del templo con los impuestos que la provincia al oeste del río Éufrates paga al Tesoro Real. No se tarden en pagar todos los gastos para que no se interrumpan las obras. Además, todos los días, sin falta, deberán suministrarles becerros, carneros y corderos para ofrecerlos en holocaustos al Dios del cielo junto con trigo, sal, vino y aceite, y todo lo que necesiten según las instrucciones de los sacerdotes que están en Jerusalén. Así podrán ellos ofrecer sacrificios gratos al Dios del cielo y rogar por la vida del rey y de sus hijos. He determinado asimismo que a quien desobedezca esta orden lo empalen en una viga sacada de su propia casa y que le derrumben la casa. Que el Dios que decidió habitar en Jerusalén derribe a cualquier rey o nación que intente modificar este decreto o destruir ese templo de Dios. Yo, Darío, promulgo este decreto, públicase y cúmplase al pie de la letra. Vamos a orar poniendo este tiempo en manos de Dios. Padre Santo, quiero pedirte, Señor, que esta mañana tú dispongas los corazones de cada uno de los oyentes, Señor. Que sin importar dónde estemos, Señor, o qué estemos haciendo, Señor, podamos en unión pedirte a ti, Señor, que nos hables, que controles nuestra mente, Señor, nuestros corazones se vuelvan a ti, Señor. Ten misericordia, Padre. Háblanos, Señor, en esta mañana. Danos conciencia de que tú nos estás mirando, Señor. Te lo pido, Dios, en tu nombre precioso. Amén, Señor. Comencé este tiempo hablando de Esteban cuando corre y voltea para ver si lo estamos mirando. Y la realidad es que nosotros, consciente e inconscientemente, tenemos esa misma conciencia. Alguien nos mira y la conciencia de que esa persona nos mira nos hace actuar de determinada manera. Nos guste o no nos guste. Hay un autor que llama este tema y dice que todos vivimos ante un público y sentimos que ese público nos observa y ese público condiciona nuestra manera de actuar. Ese público condiciona nuestra vida. Para algunos ese público son los amigos. Entonces toda su vida la desarrollan actuando para agradar a esos amigos. Para otros son los padres. Entonces hacen todo para agradar y mostrarse entre los padres. Algunos lo hacen ante la moda y sienten que su vida es un desfile de moda y están en la pasarela. Entonces todo su esfuerzo, todo su trabajo es para lucir a la moda como si estuviesen en un desfile. Entonces gastan su dinero comprando ropa y cuidando su apariencia. Otros lo hacen para cumplir con la sociedad. Y son casos tristes de personas que han definido su trabajo, su estilo de vida, simplemente para cumplir con un estándar social. Porque se dicen que si a tal edad no te has graduado de una especialización, una maestría, no eres bien visto socialmente. Y eso era lo que pasaba antes, cuando a determinada edad todo el mundo empezaba a presionar cuándo te casas, cuándo vas a tener hijos, cuándo vas a comprar carro, cuándo te vas a graduar de la universidad. Y hay gente que se casa, tiene hijos, se muda a tal lugar, pero no lo hace porque es lo que quiere con su vida, sino porque la sociedad le está mirando y ellos quieren vivir para agradar a la sociedad. Todos vivimos ante un público. Te guste o no te guste, tú vives ante un público y tú respondes ante ese público. Nadie es totalmente independiente. Realmente somos como mi hijo cuando corre y se aleja de nosotros y en un momento voltea para ver si sus papás lo están mirando, porque no quiere correr solo. No quiere correr tan solo que cuando se voltee no haya nadie mirándolo.
Él quiere que sus travesuras, por lo menos esa travesura de escaparse, sea vista y ocurra bajo la visión de un papá que lo va a proteger. Todos hacemos lo mismo. Por más que hablemos de independencia, estamos actuando para que alguien nos mire. Es natural, forma parte de nuestra naturaleza humana. Nacimos para vivir en comunidad, nacimos para rendir cuentas, no nacimos para ser solos. Respondemos a un ideal. La pregunta no es si nos miran o no, si hacemos las cosas para que nos miren o no. La pregunta es, ¿quién es el que nos está mirando? ¿A quién le estamos mostrando nuestra vida? ¿Quién es el más importante? Y obviamente la respuesta va a ser Dios. Deberíamos vivir para lo que algunos llaman el público de un solo espectador, Dios. Deberíamos vivir de tal manera que la preocupación de nuestras acciones sea ante Dios. Que cuando Dios te mire, tú actúes de la forma correcta. Tener una conciencia de que Dios te está mirando. En los capítulos anteriores de Esdras hemos visto cómo el pueblo vivió en un tiempo de tensión entre hacer lo que Dios les había mandado, lo que Dios había mandado incluso a través de Ciro, y ahora lo que querían que hiciesen otros actores, gente poderosa, gente que en el capítulo 4 escribe varias cartas y hace algunas interpelaciones a los reyes. Movernos entre esos dos, se mueve el pueblo entre esos dos grupos, obedecer a Dios y obedecer a los hombres. Ahí está. A ambos grupos les están mirando. Los hombres y Dios. ¿A quién voy a responder? De eso trata este capítulo. Y como vimos, comienza con lo que dejé en el capítulo, la predicación pasada, cuando los profetas Zacarías y Ageo empiezan a hablarle al pueblo y el pueblo decide continuar la obra. Y esto sencillamente el pueblo empieza a darse cuenta de lo que se dice en el verso 5. Pero Dios velaba por los dirigentes judíos. Algunas traducciones lo dicen de una manera un poco más literal. Dios miraba. Dios tenía sus ojos puestos sobre el pueblo. El pueblo empieza a tener la conciencia de que Dios está mirando lo que ellos están haciendo, de que Dios los está mirando. Y eso los empieza a impulsar. Y es maravilloso ese sentimiento. Han pasado muchos años de cautiverio, de regresar, de tener la obra parada. Y cuando Zacarías y Ageo empiezan a hablarles al pueblo, ellos empiezan a sentir que Dios nuevamente está mirando, está velando por ellos, y eso motiva a los ancianos. Es interesante aquí que son los ancianos sobre los que dice que se está mirando, que Dios los está mirando, porque significa que eran esos hombres débiles para la construcción, para la lucha, pero que al sentir la presencia de Dios motivan al pueblo a hacer las cosas, motivan al pueblo a avanzar en la reconstrucción, y ellos sienten entonces la presencia de Dios mirándoles, y eso empieza a hacer que el favor de Dios esté sobre ellos, y empiezan a la reconstrucción. Y llegan estos hombres. Tatenai, gobernador, era un sátrapa, un administrador del reino. Setar-Boznai, algunos dicen que es un nombre propio, otros dicen que es un funcionario, la designación de un funcionario. Pero lo que se quiere decir es que llega este hombre y no llega solo, llega con varios, y llega en una actitud intimidante. Nada más intimidante cuando uno está en alguna situación de conflicto, y llega alguien con poder y empieza a decir, por favor dime tu nombre, y dime tu nombre, y uno siente como que, uy, este puede usar mi nombre para denunciarme, para llevarlo ante una autoridad, yo no sé para qué va a usar mi nombre. Llega pidiendo nombres, pidiendo razón, como toda autoridad,
Y el pueblo responde. Y el pueblo está tan consciente de que Dios los está mirando, de que Dios está con ellos, que les da toda la información con lujo de detalles. Y este hombre, estos funcionarios, como buenos burócratas, recogen toda la información y se la llevan a Darío. Darío se pone a buscar y encuentra en el palacio de Ecbatana, que era la residencia de veraneo de los emperadores persas. Fue en su tiempo capital del imperio babilonio, una de las ciudades importantes, y una vez que el imperio fue conquistado pasó a ser una ciudad, un palacio de veraneo donde la corte iba en los tiempos calurosos a ese lugar porque era mucho más fresco el clima, y ahí se encuentra que lo que los judíos habían dicho era cierto. Así que en un cambio de la historia, lo que Tatenai y su gente esperaba que iba a ser una denuncia, iba a ser un contundente no, se transforma en un contundente sí para el pueblo de Dios. Tan contundente que espero que cuando leíste esto te haya emocionado la respuesta al final del verso 6 y comienzo del verso 7 del capítulo 6, que dice: aléjense de Jerusalén y no estorben la obra de reconstrucción del templo de Dios. Dejen que el gobernador de la provincia de Judá y los dirigentes judíos reconstruyan el templo en su antiguo sitio. Es emocionante porque lo que uno esperaría, es cierto, detengan esa obra, se vuelve en un déjenlos en paz. ¿Sabes, Tatenai? ¿Sabes, Setalbosnai? Agarren sus cosas, lárguense de ahí y estén solo pendientes para dar todo lo que necesita la obra de reconstrucción. Eso es maravilloso y eso es lo que pasa en este relato. Lo que debió haber sido una denuncia que debió haber puesto al rey Darío en alerta y haberle dado la razón a estos que querían que la obra no se terminase, se transformó en un momento de victoria. Esto es impresionante. Esto es lo que ocurre cuando empiezas a tener conciencia de que Dios te está mirando y decides hacer su voluntad. Dios empieza a abrir puertas y Dios empieza a cambiar tu historia y Dios empieza a hacer su voluntad en tu vida. Pero solo ocurre cuando en esa batalla entre a cuál público le vas a hacer caso, decides obedecer al público de un solo espectador, a Dios. Y puedo observar 3 cosas que quiero que pienses en este momento, que marcan que estás escuchando al público correcto. Lo primero es que vemos que el pueblo empieza a obedecer. Empieza a obedecer. El pueblo empezó a trabajar. Ese es como termina el verso 2 del capítulo 5, que el pueblo estaba trabajando y los profetas le ayudaban, pero también aparece en la denuncia que Tatenai y su gente hace al rey Darío, que dice que la obra, el verso 8 final dice: el trabajo se hace con esmero y avanza rápidamente. Ellos están concentrados en obedecer, ya no tienen miedo. Es interesante porque llegan esta gente que tiene poder, que tiene autoridad, pero ellos no paran la obra. Y la razón por la que no paran es, nuevamente, en el verso 5, porque Dios velaba por ellos. Ellos se sienten seguros y obedecen lo más importante. Tener una conciencia de que Dios está mirando tu vida es que tú le obedeces. No es que te sientes bien. Sí, te puedes sentir bien. Yo sé que hay mucha gente que dice:
yo siento a Dios en mi corazón y siento su presencia y siento su amor, qué bueno. Y eso es maravilloso, es hermoso sentir la presencia de Dios. Pero lo que realmente demuestra que Dios de verdad te está mirando tu vida y que tú estás actuando de forma correcta es que tú eres obediente. Es que tú estás obedeciendo lo que Dios está pidiendo que hagas. Y si eso es, sé un padre responsable, es que te estás esforzando por ser un padre responsable. Si estás pidiendo que seas una mujer prudente, es que dejas el chisme. Porque no se trata de sentir. Uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra cultura hoy es que enfatizamos los sentimientos por sobre cualquier otra cosa. Y buscamos la iglesia donde me sienta mejor. Y buscamos la adoración donde yo me sienta en paz. Y busco el lugar donde yo siento paz, pero no hablo de obediencia. Y hablamos de sentirnos bien, y hablamos de promesas, pero no hablamos de obediencia, no hablamos de sacrificio. Parte de la miseria en nuestras vidas es porque hemos preferido el sentimiento, hemos preferido la comodidad al sacrificio y a la obediencia a Dios. Y este pueblo se arriesga a desobedecer a los funcionarios del imperio por obedecer a Dios. Y todo porque ven y sienten que Dios está mirando sus vidas. Y cuando Dios mira tu vida, tú obedeces. Pero también hay una gran conciencia de un llamado. Ellos tienen una misión. Ellos tienen algo que hacer. Y no se van a detener. Lo que comenzó este movimiento de reconstrucción fue Dios cumpliendo su palabra. Y este pueblo empezó a entenderlo. Nosotros somos el pueblo llamado a reconstruir el templo. Eso es parte de lo que ellos le dijeron a estos funcionarios. Aparece consignado en la carta, en el verso 11. Somos siervos del Dios del cielo y la tierra y estamos reconstruyendo el templo de Dios. Ellos sentían un llamado. No solamente están haciendo cosas por hacerla, no solamente están haciendo cosas porque eso afirmaba su carácter y su identidad judía. Sí lo hacía, pero sobre todo eso estaba: yo soy un siervo de Dios. Y hay una gran diferencia en hacer las cosas porque yo creo que las hago, porque me convienen, a hacerlas porque forman parte de mi llamado. Y les voy a dar un ejemplo para explicarlo mejor, porque es una diferencia sutil. Y voy a hablar otra vez de mi hijo. Hay una gran diferencia en que yo me esfuerce por darle buena educación a mis hijos, porque ellos sean personas de bien, porque les vaya bien en la vida. Y que todo lo que me motive a hacer eso sea para tenerlos como un trofeo, para poderles decir a todo el que se me pare al frente: estos son los hijos que yo levanté. Mira mis hijos, ingenieros, médicos o lo que sea. Qué buen padre soy. Yo soy una persona muy inteligente, soy una persona muy prudente. Y el resultado puede ser excelente. Pero no lo estoy haciendo porque siento un llamado. Lo estoy haciendo porque estoy respondiendo a mi ego. Otra vez, porque estoy pendiente del público inadecuado. Estoy pendiente de que la sociedad me aplauda y me vea. Otra cosa es que yo levante a mis hijos con disciplina y busque que sean lo mejor y darles lo mejor, pero lo haga respondiendo a la conciencia de que Dios me demanda levantar y educar a mis hijos conforme a su palabra y procurar su bien. Y yo me pare y cuando me digan: oh Wilcam, qué hermosos son tus hijos, qué bien educados están, yo diga: porque Dios me demanda que yo levante hijos así. Hay una gran diferencia. Hay una conciencia de llamado en este pueblo. Ellos no lo están haciendo porque dijeron: uy, qué feo se ve ese solar, construyamos un templo ahí. Ellos reconocieron que Dios les había llamado. Desde el capítulo 1 de Esdras vemos cómo este pueblo dejó la comodidad de Babilonia, dejaron sus casas para irse a Jerusalén a reconstruir. Hay un sentido de llamado. Obedeces, y obedeces porque sientes que Dios te ha llamado a obedecer. Cuando Dios te está mirando, tú
sientes un llamado. ¿Saben? Cuando Dios te mira no es indiferente a tu vida. No es indiferente. Eso produce cosas en tu vida. La tercera cosa, ellos fueron sinceros. Ellos dieron los nombres. Ellos dijeron todo lo que habían pasado. Y uno lee esta carta, la carta que Setar-Boznai y Tatenai le enviaron a Darío. Y uno dice, ¿pero por qué dijeron eso? Ellos se echaron la soga al cuello. Porque cuando ellos le preguntan quiénes son ustedes que están haciendo, ellos dicen, somos siervos del Dios del cielo. Uy, yo hubiese comenzado como somos siervos de Darío, no sé, algo que contentase más al poderoso rey. Y se ponen bajo la autoridad, no de Darío, sino de Dios. Y luego continúa diciendo, estamos reconstruyendo y edificando el templo que un gran rey de Israel. Ok, porque cuando le dirigen al rey, están hablándole al rey, al emperador de ese tiempo, y comienzan diciendo que son siervos de otro, y luego hablan de que están reconstruyendo el templo de otro gran rey. Eso no puede ser muy ofensivo, no podríamos ser un poco más políticamente correctos y decir, somos siervos del gran Darío y estamos aquí reconstruyendo este templito para que nos mandaron y no sé, algo más que nos suene menos ofensivo. Recuerden en el capítulo 4, parte del argumento que paró la construcción del templo fue decir que Jerusalén fue cuna de grandes reyes que gestaron rebeliones. Entonces ellos están diciendo eso. ¿No es un poco inconveniente para el caso? Y luego continúan diciendo que por desobedientes, o sea, son desobedientes. El templo fue destruido. ¿Y no es un poco inconveniente? Sí, sí lo es, pero es la verdad. Salomón fue un gran rey. Ellos son siervos del Dios del cielo. Y Jerusalén fue destruida por desobediencia. Y ellos volvieron porque Dios así lo quiso. Ellos no le añadieron más ni menos a su historia. Cuando Dios te está mirando, tú también sientes la libertad de ser sincero con tu historia. De poder decir, yo no soy un buen papá. Porque yo soy un hombre que guardó rencor por muchos años. Y aún lucho con el rencor. Y puedo a veces ser rencoroso. Y puedo a veces ser una persona que ofende. Tienes libertad de decir, yo soy pecador. Yo no soy buena persona. Yo hice muchas cosas malas. Yo hice cosas que ofenden. Pero ¿sabes? Dios me miró y ahora puedo obedecer, puedo responder un llamado y puedo ser sincero. Esas son las cosas que empiezan a ocurrir en la vida de una persona cuando Dios le mira. Y aquí, en este pasaje, ese verso 5, pero Dios velaba, también es traducido como Dios tenía el favor. Dios miraba con favor o actuaba en favor de su pueblo. Y eso lo vemos en toda la historia. Como Dios, el único público al que vale la pena obedecer y actuar, y ante el que vale la pena hacer todas las cosas, fue guiando las cosas para que el pueblo pudiese continuar su obra. ¿Tú tienes ese favor de Dios? ¿Dios está mirando tu vida? ¿Sientes que Dios vela sobre ti? Si eso está pasando,
¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo en este momento? ¿Cómo estás respondiendo a la mirada de Dios? ¿Estás obedeciendo? ¿Estás viviendo el llamado en el que debe vivir todo aquel sobre el que Dios está mirándole? ¿Estás siendo libre para ser quien eres, para ser sincero? Porque, ¿saben? Dios no nos mira como se miran las esculturas. Tú vas caminando y miras una escultura, en la Plaza Botero, por ejemplo, y tú no haces más nada. Las esculturas son para mirarlas y listo. Dios no nos ve a nosotros como esculturas, nos ve a nosotros como hijos. Y eso significa que cuando Él nos mira y te mira como hijos, Él está esperando obediencia, respuesta en un llamado y libertad para ser quien realmente debe ser, para ser sincero. Quiero terminar pensando otra vez en esa idea de Esteban. Esteban a veces quiere ser mirado. A veces cuando él sale corriendo, él se detiene y mira hacia atrás, esperando que yo lo esté mirando. Él a veces cuando arma un rompecabezas o un juego o algo, él me lo lleva para que yo lo admire y vea lo que él hizo. Otras veces va a la habitación y me toma de la mano y me lleva a un sitio para mostrarme algo. Él quiere ser observado. Pero saben, también hay veces en las que no quiere ser observado. Hay veces en las que la casa está preocupantemente en silencio y tengo que salir a buscar qué está haciendo él. Y lo encuentro haciendo alguna travesura. Y él siente que lo miro y se queda paralizado. O deja de hacer lo que estaba haciendo, o se pone a hacer otra cosa, porque hay momentos en los que no queremos ser observados por Dios. En esos momentos, evidentemente, preferimos ser vistos por otro público. Nuestros intereses, la sociedad, el pecado, etc. ¿A cuál público tú le estás haciendo caso? Esa es la pregunta que quiero dejarte esta mañana. Tu vida responde ¿a cuál público? ¿Al público de un solo espectador? Como dice Os Guinness, el público de un solo espectador. O el público, cualquier cosa, personas, familia, amigos. ¿A cuál público le estás haciendo caso? Quiero leerte 3 citas y que pueden ayudarte a pensar en qué puedes responder. La primera está en el libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos es el libro que narra la historia de los héroes de la fe y mencionan muchos personajes desde los comienzos, Abraham, José, llegan a Moisés y siguen adelante. Pero en Moisés dice estas palabras: por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Otras traducciones dicen, porque se sostenía como mirando al invisible. Él tenía la mirada puesta. Y la imagen aquí es, Moisés camina con los ojos puestos en Jesús, puesto en la cruz, pero también Dios mirándolo a él. Es como cuando uno va caminando y va mirando fijamente a alguien y hay un contacto visual y eso de alguna manera te fortalece. Es la idea de que solo tú puedes caminar con conciencia de que Dios te está mirando a ti cuando tú lo estás mirando a Él. Cuando tú te esfuerzas y renuncias para verlo solo a Él. Eso es lo que está pasando aquí. Hay un contacto visual. Solo vas a poder hacerle caso al público, un solo espectador, cuando tú le estás mirando a Él.
No solamente cuando sientes que Él te mira y te está mirando a la espalda y tú vas tranquilo por la vida, sino cuando tú te volteas a Él y caminas hacia Él mirándolo a los ojos. El siguiente pasaje que quiero leerte está en Mateo 10, verso 28. Dice: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Y el siguiente pasaje es un pasaje parecido. Está en Lucas capítulo 12, verso 5. Y dice: les voy a enseñar más bien a quién deben temer. Teman al que después de dar muerte tiene poder para echarlos al infierno. Sí, les aseguro que a él deben temerle. Yo no sé por qué razón tú respondes a cada público, pero si le estás temiendo a la sociedad, y eso es lo que te hace actuar, si le estás temiendo a los amigos, si le estás temiendo a tu papá o a tu mamá, y eso es lo que condiciona tu vida, quiero que sepas que hay un público mucho más temible ante el que estás, y ese es Dios. Algún día todos le rendiremos cuentas a Él, y si no fuimos obedientes, si no respondimos al llamado, y si no fuimos sinceros, si no fuimos genuinos, tienes motivo para temer. Nuevamente te dejo la pregunta: ¿a cuál público le haces caso? ¿Al de un solo espectador, a Dios, o a todo lo demás? Quiero terminar orando y que el Señor nos bendiga el resto de semana y que te haga pensar en el público al que vale la pena obedecer. Padre eterno, Señor, esta mañana pongo nuestras vidas ante ti, Señor, y te pido que con tu amor y tu gracia nos sostengas, Señor. Danos conciencia de que tú nos estás mirando, Señor. Que esa conciencia, Señor, nos haga obedientes a ti, Señor. Que nuestra respuesta no sea solamente decir que nos sentimos seguros o que sentimos el corazón hinchadito de amor o cualquier cosa de esas con las que queremos, Señor, reducir nuestra relación contigo. Que eso se traduzca en obediencia a ti, en sacrificio por ti, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos a permanecer en el llamado, Señor. Porque si hemos sido mirados por ti, tenemos un llamado, Señor. Un llamado a criar hijos, a levantar familias, a levantar empresas, a hacer cultura, pero tenemos un llamado, Señor. Algo diferente a lo que estábamos haciendo antes, Señor. Ayúdanos a ser conscientes de eso. Y también danos la libertad para ser sinceros, para poder decir nuestra historia porque ya tú nos has liberado de ella, Señor. Si hemos sido, Señor, realmente salvados por tu gracia, oh Jesús, hoy podemos hablar de que fuimos pecadores y no sentir vergüenza ni culpa, porque tú eres liberador y tú eres salvador. Oh Espíritu Santo, ayúdanos a perseverar en esa obediencia, en ese llamado y en esa libertad que tú ganaste por nosotros en la cruz, oh Jesús. Te lo pido, Señor, en tu nombre precioso, porque tú eres bueno y fiel, Señor, y porque tú miras a los que amas. Amén, Señor. Amén. Que tengas muy buen día y que la gracia y la paz de Dios sea contigo. Dios te bendiga. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas
inmenso amor. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Y cuando en Sion por siglos mil brillantes de Juan sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Su amor que me salvó. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor, sublime gracia, inmenso amor, sublime gracia, inmenso amor. Hola, terminemos en oración esta mañana. Padre, queremos darte las gracias, Señor, por la palabra que recibimos. Ayúdanos, Señor. Te confesamos, Señor, que es muy fácil escuchar tu palabra, pero en la aplicación es complicado. Señor, ayúdanos a ser obedientes. Por favor, rendirnos cada día más a ti. Ayúdanos, Señor, a entender que por nuestras fuerzas no podemos salir adelante, Señor. Necesitamos buscarte en oración. Necesitamos buscar y cada día conocerte por medio de tu palabra. Bendice, Señor, a aquella persona que nos está viendo esta mañana. Bendice a mis hermanos del Redil Itagüí, Señor. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y ten misericordia de nosotros. Sosténnos en medio de esta cuarentena, Señor. Que tu presencia, que tu Espíritu Santo nos acompañe. No nos desampares, Señor. Sabes que somos frágiles y que te necesitamos, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias porque nos permites por medio del internet, aunque es agotador, poder conectarnos. Señor, que sigamos conectándonos cada día. Te alabamos, te bendecimos, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. El Señor te bendiga. Feliz semana. Nos vemos durante semana en la Biblia en casa y nuestros tiempos de oración, martes, jueves y sábado. Dios te guarde.